Filosofía desatada. No importa cuánta verdad tengas si nadie quiere escucharte. No importa lo que sabes si no sabes decirlo. Y lo peor, en este mundo, quien mejor habla no siempre es el que tiene razón, sino el que convence. Piénsalo por un momento. En la vida real, no gana el más inteligente, sino el que sabe comunicar su inteligencia. No asciende el que más trabaja, sino el que mejor vende su trabajo. No enamora el más interesante, sino el que sabe decirlo con las palabras adecuadas. Los sofistas lo entendieron hace más de 2000 años. Hablar bien no es un lujo, es poder. Y el poder de la palabra puede abrir puertas, o cerrarlas para siempre. Hay preguntas que llevan siglos esperando respuesta. Aquí, en Filosofía Desatada, no prometemos certezas, pero sí la mejor compañía en la duda. Hoy vamos a desmontar el mito de que la oratoria es un don con el que se nace. Vamos a aprender cómo hablar bien, cómo persuadir y cómo hacer que los demás realmente nos escuchen. Porque la palabra es el arma más poderosa que tenemos, si sabemos usarla. Si el vídeo te hace pensar, ya ha valido la pena. Y si no, vuelve a verlo. Tal vez lo haga la segunda vez. Desde la introducción, ha quedado claro que la palabra no es solo un medio de comunicación, sino una herramienta de poder. Pero si hoy en día dominar el lenguaje nos da ventaja, imagina lo que significaba en la Grecia del siglo V a.C., donde el destino de un hombre podía decidirse en una plaza pública, ante una multitud que debía ser convencida. En este mundo de debates abiertos y juicios públicos, nacieron los primeros profesionales del discurso, los sofistas. No eran filósofos en el sentido tradicional. No buscaban la verdad, sino la victoria en la discusión. Su propósito no era encontrar lo correcto, sino enseñar a sus alumnos a argumentar con tanta claridad y fuerza que sus palabras parecieran incuestionables. ¿Y qué aprendemos de esto? Que la capacidad de hablar bien no solo era vista como un arte, sino como una herramienta esencial para influir en los demás. Para los sofistas, la palabra podía ser más poderosa que cualquier otra habilidad. Imagínate en la Atenas de aquella época. En un juicio, no bastaba con ser inocente, sino que había que parecerlo. En una asamblea, no ganaba la mejor propuesta, sino la que mejor se defendía. No era suficiente con tener razón. Había que convencer. Este principio sigue vigente hoy. ¿Cuántas veces en una discusión has sentido que tu argumento era sólido, pero simplemente no supiste expresarlo bien? ¿Cuántas veces has visto a alguien sin razón ganar un debate solo por su seguridad al hablar? Uno de los ejemplos más fascinantes de esta idea lo encontramos en Gorgias, uno de los sofistas más influyentes. Se decía que podía hacer que cualquier argumento pareciera verdadero, sin importar su contenido. De hecho, en su famoso elogio de Helena, defendió a la mítica mujer de Troya argumentando que no fue su culpa haber abandonado su hogar, sino que había sido seducida por el poder de la palabra. Su razonamiento era impecable, su estructura perfecta. No importaba lo que dijera, sino cómo lo decía. Por supuesto, este dominio de la palabra no estuvo exento de críticas. Sócrates y Platón veían a los sofistas con desconfianza. Para ellos, el problema no era que enseñaran a hablar bien, sino que no distinguían entre verdad y manipulación. ¿Acaso es ético usar la palabra solo para ganar debates sin importar la verdad? ¿Es aceptable que la persuasión valga más que la honestidad? Esta misma pregunta sigue vigente hoy. En un mundo donde los discursos de políticos, vendedores y líderes de opinión son cuidadosamente diseñados no para informar, sino para convencer. Los sofistas nos enseñan una lección clave. La persuasión es una habilidad que cualquiera puede aprender. No es magia, no es un don divino, es una técnica. Y ellos la perfeccionaron al máximo. Pero, ¿cómo lo hacían? ¿Cómo lograban que sus palabras fueran irresistibles? Antes de responder, hay otra pregunta que debemos hacernos. Si hablar bien es tan poderoso,
¿Por qué tantas personas sienten pánico al hacerlo en público? Si los sofistas demostraron que la palabra es una herramienta de poder, la historia nos ha enseñado que ese poder puede utilizarse para construir o para destruir. Un discurso bien construido puede inspirar revoluciones, levantar imperios o, por el contrario, arrastrar sociedades enteras hacia el caos. No se trata solo de hablar bien, sino de entender qué hace que un mensaje sea persuasivo y cuando la persuasión se convierte en manipulación. Imagina una plaza llena de ciudadanos en la Atenas clásica. No hay redes sociales, no hay periódicos, no hay televisión. La única forma de defender una idea es en voz alta, frente a una multitud. Ahí, en ese escenario, quien domina el lenguaje tiene el poder de definir el destino de los demás. Si logras que tu discurso sea convincente, la gente te sigue. Si fallas, tu voz se pierde en el ruido. ¿Realmente hemos cambiado tanto? Hoy, las palabras no solo dominan las plazas, sino las pantallas. Un mensaje bien construido puede volverse viral y modelar la opinión pública en cuestión de horas. Pero aquí hay una distinción crucial. Hablar bien no es lo mismo que decir la verdad. Podemos persuadir con argumentos sólidos o con falacias disfrazadas de lógica. La diferencia entre la persuasión legítima y la manipulación radica en la intención y en la estructura del mensaje. Un discurso persuasivo busca presentar una idea de manera clara y convincente, permitiendo que el oyente reflexione y decida por sí mismo. Un discurso manipulador, en cambio, fuerza una conclusión al jugar con emociones, distorsionar hechos o explotar sesgos cognitivos. Pensemos en ejemplos históricos. Martin Luther King tenía un sueño, y su discurso fue lo suficientemente poderoso como para cambiar la percepción de millones de personas sobre la igualdad. Cada palabra fue cuidadosamente elegida para inspirar, para movilizar, para hacer que la gente creyera que un cambio era posible. Pero en el otro extremo, también tenemos discursos que llevaron al mundo a sus momentos más oscuros, líderes que, con palabras cuidadosamente construidas, lograron sembrar odio, justificaron guerras y convirtieron la mentira en verdad absoluta para sus seguidores. No hace falta irse a la historia para ver este fenómeno en acción. Hoy en día, la publicidad nos vende productos no por su calidad, sino por la emoción que nos generan. Los políticos evitan responder preguntas directas y desvían la atención con frases que suenan convincentes pero que, cuando se analizan, no dicen nada concreto. ¿Cuántas veces has sentido que alguien te ha convencido sin estar seguro de por qué? Es por eso que necesitamos desarrollar una conciencia crítica ante el discurso. Reconocer cuando estamos siendo persuadidos y cuando estamos siendo manipulados es clave para no ser marionetas de quienes mejor hablan. Pero, ¿cómo construir discursos que sean persuasivos sin caer en la manipulación? Para eso, necesitamos entender la estructura misma de la palabra. Cómo ordenar nuestras ideas para que tengan impacto, cómo usar el ritmo y las pausas para enfatizar lo importante y cómo transformar cualquier mensaje en algo que realmente quede en la mente del oyente. Si un discurso puede cambiar el mundo o manipular masas enteras, como vimos antes, entonces la pregunta es inevitable. ¿Cómo se construye un discurso que realmente impacte? ¿Qué hace que algunas palabras pasen desapercibidas mientras otras permanezcan en la memoria colectiva durante siglos? La respuesta no está en la cantidad de información ni en la complejidad del lenguaje, sino en la estructura. Un discurso bien construido no es solo una acumulación de ideas, sino una experiencia diseñada estratégicamente para que el oyente no solo entienda, sino que sienta, recuerde y actúe. Todo discurso, ya sea una gran intervención pública o una simple conversación con un amigo, se apoya en tres pilares fundamentales: la introducción, el desarrollo y el cierre. No importa si es un discurso político, una presentación de trabajo o una historia que cuentas en una cena, esta estructura es universal. Y si fallas en uno de estos puntos, lo que dices perderá fuerza. La introducción es el gancho,
el momento en el que decides si el público te va a escuchar o te va a ignorar. Piensa en los primeros segundos de un discurso famoso. Martin Luther King no empezó su discurso diciendo, voy a hablar sobre los derechos civiles. Empezó con I have a dream, una frase que condensaba una visión y que capturaba la atención de inmediato. Un buen comienzo debe generar curiosidad, sorpresa o emoción. Puede ser una pregunta intrigante, una anécdota poderosa o una afirmación inesperada, como hicimos al inicio de este vídeo. Luego viene el desarrollo, que es el cuerpo del mensaje. Aquí es donde realmente explicas tu idea, pero con una clave fundamental. No se trata solo de informar, sino de guiar al oyente. Si saturas con datos, la gente se pierde. Si saltas de una idea a otra sin conexión, el discurso se vuelve confuso. La clave está en la progresión lógica, en ir llevando al público de un punto a otro con fluidez. Y aquí es donde muchos fallan. No basta con tener buenos argumentos, hay que ordenarlos de manera que sean absorbidos sin esfuerzo. Finalmente, el cierre. Esta es la última impresión que dejas, y si es débil, todo el esfuerzo anterior se desperdicia. Un gran cierre no es solo un resumen, sino una conclusión que deja una idea grabada en la mente del oyente. Puede ser un llamado a la acción, una imagen poderosa o una frase que resuma todo el mensaje en pocas palabras. Cuando Steve Jobs presentó el iPhone en 2007, no terminó con un dato técnico. Cerró con una frase simple: hoy, Apple va a reinventar el teléfono, una declaración que convirtió su mensaje en un evento histórico. Y aquí surge un problema que afecta a muchas personas. Incluso cuando tienen algo importante que decir, el miedo a hablar en público los paraliza. Porque una cosa es entender la estructura de un buen discurso, y otra muy distinta es atreverse a hablar con seguridad. ¿Por qué tanta gente se bloquea al hablar frente a otros? ¿Cómo podemos transformar el miedo en confianza? Saber cómo estructurar un discurso es esencial, pero hay un obstáculo que paraliza a muchas personas antes siquiera de intentarlo: el miedo a hablar en público. Es una paradoja. Podemos tener el mejor mensaje, el contenido más valioso y una estructura impecable, pero si el miedo nos bloquea, todo se derrumba. No importa que tan bien preparado estés, si, en el momento clave, las palabras se quedan atrapadas en la garganta. Este miedo no es un simple nerviosismo. Es una respuesta biológica real. Nuestro cuerpo reacciona como si estuviéramos en peligro. El corazón se acelera, las manos sudan, la mente se nubla. Es el instinto primitivo que nos dice: estás expuesto, todos te están mirando. Si fallas serás rechazado. Pero aquí está el punto clave. El miedo a hablar en público no es señal de incapacidad, sino de que tu mente entiende que lo que vas a decir es importante. Y eso se puede transformar en una ventaja. Los grandes oradores no son los que no sienten miedo, sino los que han aprendido a canalizarlo. Un ejemplo legendario es el de Demóstenes, un orador de la antigua Grecia que tenía un grave problema. Tartamudeaba y no tenía presencia en público. Sin embargo, en lugar de resignarse, se entrenó de manera obsesiva. Se metía piedras en la boca para forzarse a hablar con claridad, recitaba discursos en la playa para que su voz pudiera superar el ruido del mar y hablaba frente a un espejo para mejorar su expresión corporal. Con el tiempo, pasó de ser alguien que no podía articular bien una frase a convertirse en el orador más influyente de su época. Esto nos deja una enseñanza fundamental. El miedo no se elimina, se transforma. Y hay técnicas concretas para hacerlo. Primero, la respiración. La mayoría de las personas, cuando están nerviosas, respiran rápido y superficialmente, lo que empeora la sensación de ansiedad. Pero si dominas la respiración diafragmática, controlas tu ritmo cardíaco y envías una señal a tu cuerpo de que no hay peligro real. Segundo, la postura. Si te encoges o cruzas los brazos, tu propio cuerpo refuerza la sensación de inseguridad. Pero si adoptas una postura abierta,
Con la espalda recta y los pies firmes, tu mente asume automáticamente una posición de control. Y hay algo aún más poderoso: cambiar el enfoque. En lugar de pensar, voy a hacer el ridículo, pregúntate, ¿qué pasará si lo que digo realmente llega a alguien? Porque al final, hablar en público no se trata de ti, sino del impacto que puedes generar en los demás. Pero el miedo no solo se supera con preparación, sino también con la capacidad de adaptarse al momento. No siempre puedes depender de un guión perfecto. A veces, las mejores palabras salen en el momento justo. Y aquí es donde los sofistas eran maestros: la improvisación. ¿Cómo podemos desarrollar la capacidad de hablar bien sin depender de un discurso escrito? Superar el miedo a hablar en público es un gran avance, pero hay un desafío aún mayor: hablar con claridad y confianza cuando no tenemos un guión preparado. No siempre podemos depender de una estructura ensayada. En la vida real, muchas de las conversaciones importantes ocurren sin previo aviso. Una entrevista de trabajo, una discusión inesperada, una oportunidad que aparece de repente. En esos momentos, no hay tiempo para escribir ni para repasar mentalmente lo que diremos. O sabemos improvisar, o perdemos la oportunidad. Aquí es donde los sofistas eran verdaderos maestros. No solo enseñaban a construir discursos bien organizados, sino que entrenaban a sus alumnos para hablar con fluidez en cualquier circunstancia. Su habilidad no dependía de aprender frases de memoria, sino de desarrollar una agilidad mental que les permitirá adaptarse a cualquier tema con rapidez. Y aunque hoy en día los asociamos con la manipulación, su capacidad de improvisar era una herramienta invaluable, no solo para convencer, sino para expresarse con seguridad en cualquier contexto. Pero, ¿cómo se entrena la improvisación? Hay varias técnicas prácticas que nos pueden ayudar. Una de las más efectivas es el pensamiento en estructura. Consiste en acostumbrarnos a organizar nuestras ideas de manera automática mientras hablamos. Por ejemplo, si alguien te pregunta sobre un tema que no esperabas, en lugar de responder de forma caótica, puedes seguir una estructura sencilla. Primero das una idea general, luego añades un ejemplo y finalmente cierras con una conclusión clara. Esto evita que el discurso suene disperso y da la impresión de que siempre tienes una respuesta bien pensada. Otra técnica clave es el desafío de los 30 segundos. Se trata de entrenarte para responder cualquier pregunta de manera clara en medio minuto. Para practicarlo, puedes pedirle a alguien que te haga preguntas al azar o usar una lista de temas variados. Al principio puede parecer difícil, pero con el tiempo notarás que tu mente empieza a organizar la información de manera más eficiente. Esta técnica es utilizada por políticos, abogados y oradores profesionales para ganar seguridad en situaciones imprevistas. Y luego está el método más radical, inspirado en los sofistas: defender lo indefendible. Consiste en entrenarte para argumentar en favor de ideas con las que no estás de acuerdo, con el único propósito de fortalecer tu capacidad de pensar rápido. No se trata de manipular ni de engañar, sino de obligar a tu mente a encontrar razonamientos lógicos bajo presión. Este ejercicio mejora la agilidad mental y te enseña a ver los debates desde distintos ángulos, lo cual es una ventaja tanto en la comunicación como en la vida en general. Sin embargo, hay algo que distingue a los grandes oradores improvisados de los que solo saben hablar rápido: la forma en la que usan su voz y su lenguaje corporal. No importa que tan bien estructurada esté tu respuesta si no logras transmitir autoridad y confianza con tu tono de voz y tu postura. Y aquí entra en juego el siguiente aspecto clave de la oratoria: cómo el cuerpo y la entonación pueden hacer que un mensaje sea mucho más poderoso. Improvisar con claridad y rapidez es una habilidad poderosa, pero hay algo aún más decisivo que las palabras: cómo las decimos. Un discurso brillante puede volverse irrelevante si se entrega con un tono monótono o una postura insegura. Del mismo modo, una idea simple puede volverse hipnótica si la voz y el cuerpo transmiten confianza y emoción.
Aquí es donde entra en juego uno de los aspectos más subestimados de la oratoria, el tono de voz y el lenguaje corporal. La comunicación no es solo verbal, sino también física y sonora. Piénsalo. Si alguien te dice me alegra verte con una voz plana, sin expresión en el rostro, no creerás sus palabras. Si un orador dice algo inspirador pero mantiene los brazos cruzados y evita el contacto visual, su mensaje pierde fuerza. El lenguaje corporal y el tono de voz no solo refuerzan un discurso, sino que pueden transformar su impacto por completo. Los grandes oradores han dominado esta dimensión de la comunicación. Martin Luther King no solo dijo "I have a dream", sino que lo pronunció con una cadencia rítmica, con pausas precisas que aumentaban la tensión. Steve Jobs no solo presentaba productos, sino que hacía pausas estratégicas antes de revelar un dato clave, generando expectación. Adolf Hitler, independientemente del contenido de su discurso, sabía manejar la entonación de manera casi hipnótica para manipular multitudes. El mensaje era importante, pero la forma de entregarlo lo convertía en un fenómeno de masas. Para aplicar esto en nuestra propia comunicación, hay 3 elementos fundamentales: el tono, el ritmo y la postura. Primero, el tono de voz. No podemos hablar de la misma manera todo el tiempo. Si mantenemos una entonación plana, el público pierde interés. La clave está en modular la voz, subirla cuando queremos enfatizar una idea, bajarla cuando queremos generar intriga. Una de las técnicas más efectivas es el pico de intensidad, que consiste en hacer que la frase clave del discurso tenga una entonación distinta al resto. Así, se graba en la memoria del oyente. Segundo, el ritmo. Un discurso no debe ser una sucesión de palabras sin respiro. Hay que jugar con las pausas, acelerando en los momentos de emoción y ralentizando cuando queremos que algo quede en la mente del público. Aquí es donde entra un concepto crucial: el silencio como herramienta de impacto. A veces, una pausa bien colocada tiene más efecto que 100 palabras seguidas. Tercero, el lenguaje corporal. La postura, los gestos, la mirada. Si hablamos con los brazos pegados al cuerpo, damos una imagen cerrada e insegura. Si gesticulamos de manera natural y con fluidez, reforzamos lo que decimos. Un truco sencillo es usar la regla del triángulo en el contacto visual. Alternar la mirada entre 3 puntos de la audiencia para generar la sensación de que estamos incluyendo a todos. Y aquí hay algo fascinante. Podemos entrenar todo esto hasta hacerlo natural. Si observas a los grandes comunicadores, notarás que sus gestos parecen espontáneos, pero en realidad han sido practicados una y otra vez hasta que forman parte de su expresión auténtica. Pero antes de que podamos dominar completamente estas técnicas, hay un problema que debemos resolver: el inicio de un discurso. Puedes tener un gran contenido, puedes manejar el tono y la postura con maestría, pero si los primeros segundos no capturan la atención, todo lo demás se desperdicia. ¿Cómo podemos asegurarnos de que, desde la primera frase, el público quede enganchado? Puedes tener la mejor voz, la postura más segura y un dominio perfecto del lenguaje corporal, pero si fallas en los primeros segundos de un discurso, todo se derrumba. La atención del público es fugaz. Si no capturas su interés de inmediato, lo perderás. Y recuperarlo es casi imposible. Los grandes oradores lo saben. No empiezan con rodeos ni con frases triviales. Empiezan con impacto. Una pregunta que sacude, una historia que atrapa, un dato que obliga a escuchar. Porque el inicio no es solo una introducción, es una promesa. Esto que vas a escuchar vale la pena. Pensemos en ejemplos históricos. Cuando John F. Kennedy pronunció su discurso inaugural, no empezó con saludos formales. Fue directo: no preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregunta qué puedes hacer tú por tu país. Con una sola frase, definió su mensaje y encendió la imaginación de millones. Otro caso es el de Nelson Mandela,
que en uno de sus discursos más recordados dijo: «He caminado ese largo camino hacia la libertad, atrapando a la audiencia en una historia de lucha desde el primer instante. Pero no hace falta ser un líder mundial para aplicar estas técnicas. Todos podemos usarlas en nuestra comunicación diaria». Hay 3 formas efectivas de comenzar un discurso y asegurarnos de que el público nos escuche. Primero, la pregunta provocadora. Es una de las formas más potentes de captar la atención porque obliga a la mente a activarse. Si alguien empieza con: ¿sabías que la mayoría de las personas tiene más miedo a hablar en público que a la muerte?, automáticamente quiere saber más. Las preguntas funcionan porque involucran al oyente. No está recibiendo información pasivamente, está participando. Segundo, la historia corta. Nada engancha más que una narrativa. Desde tiempos antiguos, las historias han sido la forma en la que los humanos transmiten conocimiento. Un discurso que comienza con: cuando tenía 10 años, mi padre me enseñó algo que cambiaría mi vida para siempre, tiene más probabilidades de atrapar la atención que uno que empieza con: hoy voy a hablar sobre superación personal. Las historias funcionan porque conectan emocionalmente y crean curiosidad. Tercero, el dato impactante. Una cifra sorprendente o un hecho inesperado generan un efecto inmediato de interés. Si alguien dice: cada día tomamos más de 35.000 decisiones sin darnos cuenta, la mente se detiene un segundo y quiere entender más. Esto es clave en discursos informativos o persuasivos. La clave está en adaptar la apertura según el público. No es lo mismo hablar frente a estudiantes que frente a ejecutivos. No es lo mismo un discurso motivacional que una presentación técnica. La forma en la que comienzas debe estar alineada con el contexto y con la reacción que quieres generar. Pero captar la atención es solo el primer paso. El verdadero reto es mantenerla y lograr que el mensaje se quede grabado en la mente del público. ¿Cómo hacer que nuestras palabras no solo se escuchen, sino que se recuerden? Aquí es donde entra en juego el arte de la repetición estratégica y la construcción de un mensaje inolvidable. Captar la atención en los primeros segundos es crucial, pero de nada sirve si lo que dices se olvida al instante. Un mensaje poderoso no es aquel que solo se escucha, sino aquel que permanece en la mente del público mucho después de que hayas dejado de hablar. Y esto no ocurre por casualidad. Hay estrategias concretas que hacen que ciertas ideas sean inolvidables, mientras que otras desaparecen en cuestión de minutos. Piensa en algunas de las frases más icónicas de la historia. I have a dream, Benny, Bidi, Bici, Yes, We Can. ¿Por qué estas palabras quedaron grabadas en la memoria colectiva? No es solo por su significado, sino por cómo están construidas. Todas comparten patrones de repetición, ritmo y simplicidad que las hacen fáciles de recordar. Y aquí es donde entra una de las técnicas más poderosas de la oratoria, la repetición estratégica. La repetición no es un defecto si se usa con intención. De hecho, es una herramienta esencial para reforzar ideas. Los sofistas lo sabían bien. Cuando querían que un concepto quedara grabado en la mente de su audiencia, lo repetían de manera rítmica, variando ligeramente la forma en que lo expresaban. No es casualidad que muchos discursos históricos utilicen esta técnica. Martin Luther King repitió I have a dream 8 veces en su discurso más famoso. Barack Obama usó la frase Yes, We Can hasta 11 veces en un solo discurso. La repetición no es redundante cuando se usa para fortalecer el impacto emocional y cognitivo del mensaje. Otra estrategia clave es el uso de metáforas poderosas. Nuestro cerebro recuerda mejor las imágenes que las ideas abstractas. Si dices, la vida es como un libro y cada día escribimos una página, la idea se queda más fácilmente que si simplemente dices, la vida está llena de cambios. La razón es simple. La mente trabaja con imágenes, no con conceptos abstractos. Cuanto más visual sea tu mensaje, más fácil será recordarlo. Pero hay una técnica aún más interesante, la regla del 3.
Nuestro cerebro está programado para procesar la información en bloques pequeños, y el número 3 es especialmente efectivo. Funciona en la política, liberté, égalité, fraternité, en la publicidad, just doit, en la retórica clásica, veni, vidi, vici. Si divides tu mensaje en 3 puntos clave, o estructuras tus frases en tríos, la probabilidad de que se recuerden aumenta drásticamente. Ahora, combinar todas estas estrategias no solo te permite ser más persuasivo, sino que también prepara el terreno para algo aún más poderoso: el uso del silencio. Porque si la repetición graba un mensaje en la memoria, el silencio le da peso. Y saber en qué momento callar puede ser tan impactante como saber qué decir. Cómo usar las pausas para que cada palabra cobre más fuerza. Eso es lo que veremos a continuación. Si la primera frase de un discurso decide si el público te escucha o no, la última determina si recordarán tu mensaje o lo olvidarán al instante. Un buen cierre no es un simple gracias por su atención, ni un resumen aburrido de lo que ya se dijo. Es el golpe final, el que define la impresión con la que se quedan los oyentes. Y lo más importante, es la oportunidad de convertir palabras en acción. No es casualidad que los discursos más memorables de la historia tengan cierres potentes. Martin Luther King no terminó su discurso con una conclusión técnica, sino con una imagen vibrante. Al fin libres. Al fin libres. Gracias a Dios Todopoderoso, somos libres al fin. Churchill, en su discurso más célebre, no cerró con una reflexión académica, sino con una promesa: nunca nos rendiremos. La clave de estos cierres no está en su complejidad, sino en su impacto emocional. Hay 3 estrategias fundamentales para cerrar un discurso de manera inolvidable. La primera es la llamada a la acción. No basta con informar o emocionar, hay que provocar un cambio. Si un discurso inspira pero no mueve a la acción, se queda a medias. Por eso, un cierre poderoso debe dejar al público con una tarea clara, algo que puedan hacer después de escuchar. Puede ser una invitación directa: levántense y hagan que esto suceda, una pregunta que los haga reflexionar, ¿cómo quieren ser recordados?, o una frase que los empuje a actuar. La segunda estrategia es la conexión emocional. Las personas no recuerdan datos, recuerdan cómo las hiciste sentir. Por eso, cerrar con una historia breve y poderosa puede ser más efectivo que cualquier otra técnica. Algo que deje una imagen en la mente del público, algo que los haga sentir parte de lo que acabas de decir. Una historia bien contada en el cierre es como una melodía que sigue sonando en la mente mucho después de que la música ha terminado. Y la tercera estrategia es la frase final como eco. La última oración de un discurso no debe ser una despedida, sino un eco que resuene en la mente del oyente. Debe ser corta, contundente y fácil de recordar. Un cierre poderoso no deja espacio para la indiferencia. Puede ser una afirmación fuerte: la historia nos está mirando, una repetición estratégica: no más miedo, no más dudas, no más excusas, o incluso un silencio que lo diga todo. Pero más allá de la técnica, lo que define un gran cierre es su autenticidad. Un discurso no termina cuando dejas de hablar, sino cuando deja una huella en quien lo escucha. Y si logras que tu mensaje siga vivo en la mente del público, entonces tu voz habrá trascendido el instante. Ahora bien, hablar bien no es solo cuestión de discursos preparados. En la vida cotidiana, cada conversación es una oportunidad para aplicar estas estrategias. ¿Cómo podemos incorporar la retórica sofista en nuestras interacciones diarias y hacer que nuestras palabras tengan más peso en cualquier contexto? Hablar bien no es solo cuestión de discursos formales o grandes oratorias. No necesitamos estar en un escenario, frente a una multitud, para que la retórica tenga un impacto en nuestra vida. Cada conversación que tenemos es una oportunidad para aplicar lo que hemos aprendido. En el trabajo, en nuestras relaciones personales,
en una negociación o incluso en una discusión cotidiana. Porque quien domina la palabra no solo gana debates, consigue mejores oportunidades, evita conflictos innecesarios y logra que sus ideas sean escuchadas. Imagina una reunión de trabajo. Dos personas presentan una idea similar, pero una la expone con titubeos, datos dispersos y un tono de voz plano. La otra la estructura con claridad, usa pausas estratégicas y enfatiza lo esencial con seguridad. ¿A quién crees que van a tomar más en serio? No siempre gana la mejor idea, sino la mejor explicada. Aquí es donde la retórica sofista se vuelve práctica. No se trata de adornar el mensaje con palabras vacías, sino de aprender a estructurar los argumentos para que sean persuasivos y convincentes. Pero esto no se aplica solo en el ámbito laboral. En las relaciones personales, la manera en la que decimos algo puede hacer la diferencia entre resolver un problema o empeorarlo. Si en una discusión dices siempre haces lo mismo, nunca escuchas, estás atacando a la otra persona, lo que probablemente generará una respuesta defensiva. Pero si en su lugar dices entiendo tu punto, pero hay algo que me preocupa y quiero explicártelo, la conversación cambia por completo. El lenguaje no solo transmite ideas, sino que también moldea las emociones del otro. Los sofistas habrían entendido esto perfectamente en el mundo actual. Pensemos en una situación común, una negociación. Un cliente quiere un precio más bajo, pero tú no puedes ofrecerle ese descuento. En lugar de responder con un simple "no puedo bajar el precio", podrías reformular el mensaje usando una estructura más persuasiva. Entiendo que buscas la mejor opción. Justamente por eso, lo que te ofrezco no es solo un precio, sino un valor que no encontrarás en otro lado. En vez de rechazar de inmediato, rediriges la conversación hacia el beneficio que ofreces. Pero hay un punto clave aquí. La retórica bien usada no significa manipulación. No se trata de engañar ni de convencer a toda costa, sino de comunicar mejor lo que realmente queremos decir. La diferencia entre la persuasión legítima y la manipulación radica en la intención. Un buen comunicador construye puentes. Un manipulador solo busca ganar a cualquier precio. Ahora bien, una cosa es entender la teoría y otra es aplicarla con naturalidad. Aquí entra la gran pregunta: ¿cómo podemos mejorar nuestra fluidez verbal sin que suene forzado? ¿Cómo entrenar la capacidad de hablar con seguridad en cualquier contexto sin depender de guiones memorizados? Aplicar la retórica sofista en la vida cotidiana nos permite expresarnos con mayor claridad y persuasión. Pero hay un obstáculo que muchas personas enfrentan incluso cuando entienden cómo funciona la comunicación efectiva: los bloqueos al hablar. Esa sensación de quedarse en blanco en medio de una conversación, de no encontrar la palabra adecuada o de llenar los silencios incómodos con muletillas. Afortunadamente, la fluidez verbal no es un talento innato, sino una habilidad que se puede entrenar. Piénsalo así: hablar es como tocar un instrumento. Si no practicas, si no entrenas tu capacidad de organizar ideas en tiempo real, es normal que te sientas torpe al expresarte. La buena noticia es que existen ejercicios específicos para mejorar la fluidez verbal y convertir el hablar bien en algo natural, sin que suene forzado o artificial. El primer método es el pensamiento en estructura. Se trata de entrenar la mente para organizar las ideas antes de hablar, en cuestión de segundos. Una técnica clásica para esto es el método PREP: punto, razón, ejemplo, punto. En una conversación, en lugar de divagar, puedes estructurar tu respuesta de la siguiente forma. Primero planteas el punto clave, luego explicas la razón detrás de tu argumento, después refuerzas con un ejemplo concreto y finalmente cierras reafirmando la idea principal. Por ejemplo, si alguien te pregunta ¿por qué es importante hablar bien?, en lugar de responder de forma caótica, podrías seguir esta estructura. Punto. Hablar bien es esencial porque influye en cómo los demás nos perciben. Razón. La forma en la que nos expresamos determina nuestra credibilidad y nuestra capacidad de conectar con otros.
Ejemplo, piensa en una entrevista de trabajo. Dos personas tienen la misma experiencia, pero una la explica de forma clara y segura, mientras que la otra titubea y se enreda en sus ideas. ¿A quién elegirían? Punto. Por eso, mejorar la comunicación no es un lujo, sino una herramienta fundamental para cualquier ámbito de la vida. Este tipo de ejercicios te obliga a pensar en estructuras claras y evitar los bloqueos. Otro método efectivo es el entrenamiento de respuesta rápida. Aquí la clave es reducir el tiempo de procesamiento mental entre lo que piensas y lo que dices. Un ejercicio clásico es el monólogo de 1 minuto. Elige un tema al azar y habla sobre él sin detenerte durante 60 segundos. Al principio puede ser difícil, pero con el tiempo tu mente se acostumbrará a improvisar con fluidez. Y luego está uno de los problemas más comunes, los silencios incómodos. Muchas personas recurren a muletillas, bueno, o sea, porque sienten que no pueden permitirse una pausa. Pero en realidad, el silencio puede ser un recurso poderoso si se usa correctamente. En lugar de llenar los vacíos con sonidos innecesarios, se puede entrenar la pausa como un énfasis natural que le da más fuerza al mensaje. Todos estos ejercicios tienen algo en común. Convierten la práctica en algo cotidiano. La fluidez verbal no se mejora solo leyendo sobre técnicas, sino aplicándolas una y otra vez hasta que se vuelvan parte de tu manera de hablar. Pero aquí surge una pregunta clave. ¿Cómo hacer que todo esto no se sienta artificial? ¿Cómo hablar bien sin que parezca que estamos actuando? Para que la comunicación efectiva sea natural y auténtica, necesitamos integrar la oratoria en nuestra identidad, hacer que el hablar bien no sea un esfuerzo, sino algo que fluya con espontaneidad. La palabra es más que un conjunto de sonidos y signos. Es una herramienta, un arma, una llave que abre puertas o las cierra para siempre. No importa cuánto sepamos si no sabemos expresarlo. No importa cuánta verdad tengamos si nadie nos escucha. La historia nos ha demostrado que quienes dominan el lenguaje dominan el mundo. Pero más allá del poder y la persuasión, hablar bien es, sobre todo, la capacidad de conectar con los demás, de transformar ideas en acciones, de convertir pensamientos en realidades. Los sofistas lo entendieron hace siglos. La comunicación no es solo una habilidad, es una ventaja. Y lo sigue siendo hoy. No se trata de memorizar discursos perfectos ni de seguir fórmulas rígidas. Se trata de desarrollar una fluidez natural, de aprender a estructurar nuestras ideas con claridad y de entender que la forma en que decimos algo es tan importante como el contenido mismo. Pero hay un aspecto aún más profundo. No se trata solo de hablar mejor, sino de pensar mejor. Porque cuando aprendemos a comunicar con precisión, también aprendemos a organizar nuestro pensamiento. La oratoria no solo mejora nuestra forma de expresarnos, sino que refina nuestra forma de comprender el mundo. Y en una sociedad donde el ruido y la confusión reinan, ser capaz de hablar con claridad es ser capaz de traer orden al caos. Ahora la pregunta es inevitable. ¿Cómo cambiaría tu vida si dominaras la palabra como un sofista? ¿Cuántas oportunidades podrías aprovechar mejor? ¿Cuántas discusiones podrías evitar? ¿Cuánto más podrías influir, inspirar o convencer? Quizás la respuesta no esté en el vídeo, sino en lo que escribas tú. Si esto te ha hecho pensar, ya ha valido la pena. Y si no, vuelve a verlo. Tal vez lo haga la segunda vez. Lo cierto es que no hay un final, solo más preguntas. Pero por ahora, lo dejamos aquí. Nos vemos en la próxima duda.